Bienvenidos a esta sesión de artes plásticas en el espacio de arquitectura. Bien, para comprender un poco o a grandes rasgos lo que es la arquitectura requerimos comprender la definición de la misma, ¿ya? Por lo tanto nos haremos una pregunta. ¿Qué es arquitectura? A ver, generalmente se comprende arquitectura como el arte o la técnica de acondicionar un espacio para que sea habitable para las personas, ¿ya? O sea, es decir, en pocas palabras, es intervenir en la naturaleza, intervenir en cualquier espacio natural y acondicionar este espacio ya sea con viviendas o con edificaciones que sirvan al propósito o a la utilidad de la humanidad. Eh, Dentro de la arquitectura existen los principios básicos, tres principios básicos lanzados por el arquitecto Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto romano nacido entre el 80 y el 70, no se tiene un dato específico de su nacimiento, pero murió el año 15 antes de Cristo. Vitruvio es un arquitecto romano de la antigüedad quien escribió los primeros manifiestos de la arquitectura, 10 tomos o 10 textos de la arquitectura en las cuales fundamenta tres elementos o tres bases dentro de la arquitectura. Estos tres elementos forman parte de la arquitectura aún ahora hasta la actualidad, ¿ya? Como primer elemento dentro de la arquitectura tenemos lo que es el firmitas. El firmitas es una base principal, lo que llegaría a ser la durabilidad o la resistencia del edificio en cuanto a las diferentes inclemencias del terreno o inclemencias del tiempo. Entonces la resistencia de la estructura como tal. Todos obviamente sabemos que todos queremos un edificio estable, duradero, que dure para poder albergar a nuestras diferentes generaciones. Otro elemento dentro de la arquitectura es el utilitas. El utilitas es la utilidad de los diferentes espacios, ya es la utilidad, es cómo se va a trabajar los diferentes espacios, ya entonces es la funcionalidad en pocas palabras. Si el edificio funciona en cuanto a sus diferentes espacios, por ejemplo, un baño no puede ser grande, tiene que ser de medidas menores, un dormitorio también, entonces la funcionalidad es el utilitas. También tenemos por otra parte lo que es el venustas. El venustas es la belleza, forma parte de la estética del edificio, ¿ya? La estética del edificio, ya sea una estética interna o una estética externa. Esos tres elementos forman parte de lo que es la arquitectura en la actualidad. Y estos tres elementos fueron lanzados por el arquitecto Vitruvio en sus 10 tomos de lo que eran fundamentos de la arquitectura. ¿Ya? Entonces tenemos estos tres elementos. Ahora, en base a estos tres elementos se han hecho descripciones de diferentes tipos de arquitectura. Vamos a analizar los diferentes tipos de arquitectura de Bolivia, ¿ya? Y dentro de los diferentes tipos de arquitectura de Bolivia tenemos que comprender la regionalidad. Ya no es lo mismo construir una casa ya sea en Estados Unidos, como en China, como en Alaska, o como en el altiplano boliviano, o como en el desierto. Son diferentes estructuras, diferentes orientaciones las cuales intervienen. Ya en el caso de Bolivia, Bolivia se divide en tres partes o tres regiones, pero dos de ellas, lo que es el valle boliviano, está más con tendencia a lo que es el oriente. ¿Ya? Entonces vamos a dividir en dos, lo que es el oriente y lo que es el occidente boliviano. Ya, lo que está dentro del oriente boliviano estaría lo que es Santa Cruz, Beni, Pando, parte de La Paz, Cochabamba, parte de Chuquisaca y parte de Tarija. El occidente boliviano es toda la parte del Salar de Uyuni en Potosí, Oruro, parte de La Paz, Cochabamba, parte de Potosí y parte de Chuquisaca y parte de Tarija, que comprenden lo que es el altiplano boliviano, la parte desértica. Y entonces, recalco, no es lo mismo construir una habitación en el oriente, en Oruro, por así decirlo, una casa en Oruro, a construir una casa en Pando o en Covila. Son diferentes estructuras, diferentes formas, espacios que requieren un análisis mucho más profundo. Dentro de estos elementos de la arquitectura o
de los tipos de arquitectura en Bolivia, vamos a ver el comienzo. Ya a un inicio de toda la humanidad surgieron lo que es el estudio de los materiales. Ya la primera arquitectura que apareció, que se reconoce, es la arquitectura primitiva, que hace uso de materiales de contexto. Uso de materiales de contexto. Es decir, si estuviéramos en el oriente boliviano, utilizaríamos troncos, bambú y jatatas, como se utiliza, como se acostumbra utilizar. En el caso de la arquitectura primitiva en el occidente, se utiliza lo que es el pajonal o las pajas del contexto y la tierra o los adobes que se sacan de la tierra que uno va pisando, ¿ya? Entonces son materiales de contexto. Generalmente este tipo de arquitectura se reconoce como arquitectura primitiva porque no tiene ningún gasto, ¿ya? No tiene ningún gasto económico. Entonces cualquier persona, con tal de que tenga su terreno, tenga un determinado espacio, siempre y cuando tenga la mano de obra, puede llegar a construir su propia vivienda sin tener que erogar ningún gasto económico, ¿ya? Entonces simplemente es un análisis, un estudio de los materiales de contexto. La arquitectura vernácula tiene una mezcla de arquitectura primitiva y un proceso o un costo barato, un costo bajo de economía, ya, un costo bajo. Sí tiene un costo económico, pero es un costo bajo de economía. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo son cabañas que se han construido en el oriente boliviano y estas cabañas están construidas con tablas. Obviamente estas tablas tienen un proceso, no es como en la arquitectura primitiva donde simplemente era cortar y amarrar y acomodar. En cambio ahora vemos que el material de construcción requiere un proceso corto y barato, pero sí requiere un proceso. En el caso de las viviendas en el altiplano sucede lo mismo. En la actualidad, por ejemplo, el conseguir maderas para las puertas, hay construcciones que requieren ciertas partes de cemento o ciertas partes de calaminas en algunos otros casos, pero siguen manteniendo algunos el material de contexto que sería adobe. En ese caso se le llama arquitectura vernácula, ya donde tiene un costo bajo, pero sí sigue siendo casi similar a la primitiva. Un paso más adelante tenemos lo que es la arquitectura popular o la arquitectura tradicional. La arquitectura popular o la arquitectura tradicional se caracteriza por utilizar materiales baratos, ¿ya? Materiales baratos, pero estos materiales tienen la tendencia de utilizarse en todo el contexto, ya sea en Oriente o en Occidente. En este caso, lo que son los ladrillos son materiales bastante económicos, son bastante populares o tradicionales en la actualidad. Ya, entonces vemos ahí, por ejemplo, la primera, un ejemplo de una vivienda realizada en ladrillo en el oriente boliviano, así también como en el occidente. Tienen los mismos materiales, casi el mismo proceso, no hay mucha diferencia, pero la cualidad de estas dos viviendas es que tiene la intervención directa del propietario, ¿ya? El propietario es quien trabaja directamente con los materiales, es quien no tiene una planificación arquitectónica, al igual que en la arquitectura vernácula o la arquitectura primitiva. No hay un proceso o un estudio de arquitectura, simplemente es una solución directa a las necesidades del propietario. ¿Ya? El propietario directamente es quien trabaja estos tres tipos de arquitectura. Luego viene la arquitectura histórica o estilística. Este tipo de arquitectura está relacionado a las estructuras históricas, a las estructuras que nos muestran parte de nuestra historia, parte de nuestra procedencia. En el caso que estamos viendo ahorita son partes de la arquitectura tihuanacota, y obviamente es un tipo de arquitectura muy elaborada, a diferencia de las viviendas que conocemos, ¿ya? Es una arquitectura bien elaborada, la cual requiere un análisis y es parte fundamental de nuestra historia. Tenemos también la arquitectura colonial, el ejemplo de la Casa de la Moneda en Potosí, que de igual forma fue construida o fue diseñada por arquitectos de ese contexto, pero que forman ahora parte de nuestra historia. Tenemos las iglesias jesuitas, ya las cuales son iglesias promovidas por los franciscanos en la época española,
que en la actualidad forman parte de nuestra historia en el contexto histórico. Tenemos el ejemplo de la glorieta en Sucre, ya que pertenecía a la época virreinal, que de igual forma llega a ser parte de nuestra historia. Tenemos las iglesias coloniales en Cobijapando también, que también tienen la misma procedencia histórica, por lo tanto esto forma parte de la arquitectura histórica que nos muestra determinados rasgos de nuestra historia a medida que ha ido pasando el tiempo. Tenemos la arquitectura común o la arquitectura vulgar. La arquitectura común o arquitectura vulgar es aquel tipo de arquitectura que simplemente sirve para poder rellenar espacios dentro de las ciudades. Ya son viviendas monótonas, no tienen ningún rasgo arquitectónico. Sí hay la intervención de arquitectos que relacionan, que construyen estas arquitecturas, como se dice, para rellenar diferentes urbanizaciones. ¿Ya? Ahí vemos arquitectura dentro del oriente, también como en el occidente. Vemos ahí viviendas que han sido construidas de forma monótona, tienen una repetición constante, rellenan simplemente espacios y urbanizaciones que sirven para que las personas vivan, no tienen ninguna otra utilidad, al igual que los colegios, por ejemplo, forma parte de la arquitectura vulgar o monótona, ya que este tipo de arquitectura no es cambiable, ya, es reconstruible, es decir, podemos tumbar y construir otro modelo de colegio, podemos tumbar y construir otra casa, entonces es un tipo de una arquitectura que se puede cambiar. Han ido surgiendo otro tipo de arquitecturas, otro tipo de movimientos, y entre ellos tenemos la arquitectura ecológica. La arquitectura ecológica es aquella que trata de buscar los mejores caminos para poder solventar o para poder responder a un cambio climático el cual estamos viviendo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los techos verdes, donde se sugiere sembrar jardines en la parte de los techos, lo cual aísla el calor o el frío dependiendo del clima, para poder mantener una casa bastante caliente o fría, dependiendo de su interior. Tenemos ahí, por ejemplo, los lacautas, es un tipo de arquitectura estudiada y procesada. Los lacautas son un tipo de arquitectura andina que requiere mucho proceso y tiene mucho análisis de arquitectura, no son simplemente casas redondas, tienen mucho tipo de arquitectura, mucho proceso, el cual nos indica que este tipo de arquitectura sea caliente y habitable para las personas. A eso se le llama arquitectura ecológica. También está la arquitectura que recicla. Ya vamos a ver mucho el problema que tenemos con los plásticos, entonces algunos arquitectos o algunas personas lanzan proyectos de construcción en base a reciclar este tipo de materiales. Tenemos la arquitectura sostenible, que forma parte de la arquitectura ecológica, donde uno de los principios es aminorar los gastos de energía, ya tratar de gastar menos energía, menos combustible fósil, y aprovechar al máximo la energía solar, una energía limpia y libre. Por último tenemos lo que es la arquitectura mestiza, que generalmente se encuentra en la parte histórica. En nuestro caso, en el caso boliviano, este tipo de arquitectura se encuentra en La Paz mayormente, donde intervinieron la colonia española, más que todo. Entonces, forma también cierta parte de lo que es la arquitectura colonial, la arquitectura barroca. Parte de la historia estaría dentro de esta arquitectura, pero esta arquitectura generalmente ha sido construida para personas de ese contexto, de esa época, o incluso en la actualidad se conocen a personas que les gusta ese tipo de tendencia y construyen sus viviendas modernas con esta tendencia, ya, tendencia colonial, y a eso se le llama arquitectura mestiza, porque utiliza un tipo de material de contexto y al mismo tiempo utiliza el concepto barroco oriental para poder llegar a construir sus viviendas. Otra forma de clasificar la arquitectura serían los tipos de arquitectura según su funcionalidad, es decir, de acuerdo a la utilidad que se le vaya a dar al edificio, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la arquitectura religiosa. Previo a esto, quisiera aclarar que la arquitectura, según su funcionalidad, depende mucho de cómo uno acondiciona y el uso que vaya a dar a determinados espacios. Es decir, puedo construir una iglesia, puedo tener un cuarto y alquilar ese cuarto a una iglesia, y este espacio estaría dedicado a la iglesia o a un culto, entonces se puede, y eso llegaría a ser parte de la arquitectura según su funcionalidad. Bueno, tenemos la arquitectura religiosa,
Por ejemplo, vemos ahí la iglesia de San Francisco, un claro ejemplo de arquitectura religiosa que ha sido dedicada por la iglesia católica hacia el Dios creador. Tenemos las mezquitas, ya que eran en algunos casos tumbas que se dedicaban a los emperadores, y eran aspectos religiosos donde las personas van y hacen sus oraciones ya sea a los muertos o también a su Dios, que es el Dios Alá. Ahí tenemos un tipo de arquitectura un poco más rústica, pero también, como les decía, es una casa, un terreno que ha sido acondicionado o construido para que sea un tipo de iglesia, en este caso una iglesia evangélica, que forma parte también de lo que es la arquitectura religiosa. En la India, por ejemplo, hay lo que es la iglesia, hay diferentes monasterios o santuarios dedicados a los animales. Tenemos el Mishti Rasta, si no me equivoco, que es un templo dedicado a las ratas, donde las ratas son veneradas y respetadas. ¿Ya? Entonces son espacios religiosos que forman parte de la arquitectura religiosa. También tenemos lo que es la arquitectura militar. La arquitectura militar como tal se encarga de defender una nación, es un tipo de arquitectura construida para que pueda defender y solventar las necesidades de los militares que defienden la nación. En este rango entrarían los colegios militares, escuelas militares, cuarteles, parte de lo que es el Ejército Nacional y sus diferentes fuerzas. ¿Ya? Vemos ahí, por ejemplo, un punto fronterizo, que es el punto fronterizo de Volpebra, donde se hizo una construcción con jatata y con bambú y madera, la cual hicieron los soldados. Pero aún así, esta pequeña construcción llegaría a formar parte de lo que es la arquitectura militar en nuestro contexto. La arquitectura civil. La arquitectura civil son todo tipo de construcción realizada por el gobierno o por las diferentes gobernaciones o subalcaldías o alcaldías, que le sirven a las personas o a los usuarios de las ciudades a poder circular, a poder utilizar de forma general. Por así decir, por ejemplo, las universidades, donde todos tenemos acceso para poder estudiar, para poder ir a averiguar, a investigar. Entonces son un tipo de arquitectura civil construida por el gobierno. Los puentes, que sirven para poder conectarnos, ya sea ciudad con ciudad o atravesar ríos, también forman parte de la arquitectura civil. Las plazas, los parques llegan a formar parte de la arquitectura civil porque son espacios los cuales utilizamos o todos somos libres de poder utilizar. Los estadios de fútbol, como les decía, los colegios también forman parte de la arquitectura civil por su funcionalidad. Muy bien, eso sería todo en cuanto a los tipos de arquitectura dentro de nuestro contexto a nivel Bolivia. Muchas gracias por su atención. Nos vemos más adelante con muchos más suplementos de arquitectura y arte.